Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los sectores que más se han visto afectados por el COVID, el retail. Si bien este tema es muy interesante, es algo que ha afectado a muchos, lo vemos literalmente, todos lo hemos visto, es uno de los sectores que nos rodea, que es parte de nuestra vida cotidiana, el dónde compramos, dónde vamos a entretenernos, a dónde salimos incluso a pasear a veces, y eventualmente fue algo que se vio muy afectado. Pero antes de hablar del retail con el COVID, tenemos que hablar un poco qué era el retail antes del COVID. Como bien saben, existen diferentes clasificaciones, sin caer en tecnicismos, pues eventualmente teníamos este tipo de comercio que le llamamos el street convenience, que son estas plazas pequeñas de 1 a 5 locales. Generalmente hay un Oxxo o algo de conveniencia que está muy a pie de calle, que siempre hay uno de esos en todas las esquinas. Y obviamente tenemos otro tipo de plazas ya más grandes que vienen siendo una agrupación más o menos de 10 a 20, incluso 30 locales comerciales. Esos ya los podemos conocer como neighborhood centers. Y ya luego vienen otros tipos de retails como lo que vienen siendo power centers, malls, el fashion mall o lifestyle también como se le dice, que obviamente ya son agrupaciones más grandes, algunas con anclas específicas que están diseñadas para generar eventualmente flujo, pero sobre todo estadía. Y se le pueden conocer como supermercados, cines, gimnasios u otro tipo de entretenimiento, digamos, es específico. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en México antes del COVID? Si bien México tenía un gran número de metros cuadrados construidos, en todo el país, eventualmente, pues, quien tenía más es Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, y obviamente seguido por lo que vienen siendo grandes ciudades como Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, Querétaro era algo muy estratégico. Al estar en un punto, digamos, preferencial dentro del país y a una cercanía relativamente buena de lo que es la Ciudad de México, Querétaro bien era la cuarta ciudad con más metros cuadrados de retail en todo México. Se ha visto que en la ciudad de Querétaro, con el gran desarrollo poblacional y de construcción de vivienda residencial, pues se ha vuelto una ciudad que necesitaba y tenía ya la demanda de más espacios de retail. De ahí que en los últimos años grandes empresas han invertido en Querétaro y han abrido centros comerciales significativos como Porta la Victoria, Antea, que es considerado como un lifestyle, y eventualmente Paseo Querétaro, y entre otras plazas que están en desarrollo y en planificación. Esto ha hecho que el retail, por así decirlo, era una época dorada en todos estos lugares, y eventualmente es algo que, aunque no lo vean en su día a día o no lo quieran ver, es algo que a todos nos llegó a afectar por el COVID. Si bien en esta época dorada de la que estamos hablando, nosotros estuvimos involucrados en varios proyectos, eventualmente antes de pandemia, durante pandemia y algunos dicen que ya estamos pasando la pandemia. Y es muy chistoso cómo ha ido cambiando esto en el sector inmobiliario. Lo voy a contar un poco desde mi experiencia. Básicamente, antes de pandemia, pues teníamos la típica cuestión del cliente que dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me valides la plaza comercial. Eventualmente tenemos que hacer este tipo de cosas. Queremos eventualmente cosas patrimoniales y queremos un poco de inversión, ¿no? Tenemos una muy buena experiencia que tuvimos con unos clientes quienes nos contrataron para poder validar un modelo de inversión enfocado al retail. Esto por la siguiente cuestión. Ellos tenían un terreno muy grande en una parte importante de la ciudad. No podemos decir eventualmente muchas cosas, muchos datos por temas de confidencialidad, pero era un terreno muy grande, demasiado grande, muy bien ubicado, y no existía otro tipo de terreno de ese tamaño en la zona, eventualmente sobre una vialidad muy importante y que eventualmente iba a crecer en unos cuantos años. Resulta que la gran problemática por la que nos buscan fue porque una cadena grande de supermercados estaba interesado en tener, digamos, 1/3 de lo que viene siendo este terreno.
y obviamente pues ellos fascinados porque es un buen cliente, eventualmente es un ingreso, pero obviamente es un ingreso castigado, ¿no? Para los que no sepan, cuando llega un supermercado de este tipo, lo que hace es pedirte el terreno y obviamente al ser tu ancla, pues no te va a pagar lo que te podría pagar alguien más. Te va a pagar mucho menos porque ellos te aseguran la afluencia, entre otras cosas. Entonces son cosas buenas y malas que tienes que tú eventualmente revisar. Nos contratan y lo que se nos pide literalmente era validar si era buena opción para ellos o no tener el supermercado ahí de ancla. Ellos lo que querían hacer en un principio era pues decir, ok, el supermercado se queda aquí y aparte nosotros vamos a poner una plaza comercial, un neighborhood center por el estilo, y que puedan hacer una muy buena sinergia y a pesar de que ellos no me van a pagar mucho por 1/3 de mi terreno, sí van a hacer que tenga mi parte comercial rentada pues prácticamente a un 100%, ¿no? Pero la cuestión fue que ellos tenían obviamente muchas restricciones con qué tipo de giros se podían poner. Obviamente querían el pedazo más importante, el que tenía mejor frente del terreno. Entonces se complicó tanto que obviamente nosotros tuvimos que hacer una labor pues muy muy interesante de entender qué pasaba con el centro comercial, con qué otros tipos de comercios sí se anclan, casos de éxito ya de ese centro comercial en específico, qué mix tienen con niveles socioeconómicos, todas estas cuestiones ya muy tediosas en específico las tuvimos que revisar nosotros. Y algo muy interesante que pasó para estos clientes fue que a fin de cuentas era un grupo de inversionistas de 8 personas. Y sí ellos habían dicho que buscaban generar una parte patrimonial para ellos, ¿no? Eventualmente que deje rentas, que ellos cuando no estén pues puedan heredar dichas propiedades y hacer este ciclo, ¿no? de bienestar económico, por así decirlo. Y eventualmente no buscaban endeudarse tanto. Al ser 8, pues se volvía más difícil esta cuestión de los dineros, por así decirlo. Parte de nuestra labor fue entender también al supermercado, entendimos cómo se comportaba el comercio en la ciudad y al final nosotros lo que pudimos detectar, y es una de las grandes cosas del por qué sí es importante hacer un estudio de mercado, fue detectamos que la zona en la que estaba, a fin de cuentas, iba a detonar de manera comercial en 5 años. Estábamos hablando de que estaba en un lugar periférico, con sectores o parques industriales no muy lejos y una gran demanda de vivienda media residencial en la zona y además en gran crecimiento. De esta manera, nosotros detectábamos que sí era viable el tener el supermercado, pero también era viable que ellos pudieran generar este desarrollo de retail. Y a fin de cuentas, ya después de todo esto, nosotros lo que llegamos a detectar con la participación del producto residencial en la zona fue que la fórmula final a la que llegamos fue: ustedes le van a dar 1/3 al supermercado, ustedes se van a quedar con otro tercio para lo que viene siendo un neighborhood center y el último tercio se lo van a dedicar a un proyecto residencial, ya sea que ustedes vendan el terreno, ustedes lotifiquen y vendan, o ustedes desarrollen por fases este proyecto residencial y toda la utilidad que se van a llevar de la parte habitacional la van a reinvertir y con eso van a amortizar el inicio de la construcción de lo que viene siendo su neighborhood center y de esta manera no van a tener que ustedes, digamos, desembolsar de su bolsillo. Vamos a hacer esto en fases y lo vamos a hacer bien planeado, obviamente potencializando el sector que ya hay demanda inmediata, que viene siendo el residencial. Nosotros eventualmente aconsejamos que si fuera un proyecto de vivienda terminada, ya que por la demanda que se tiene en la zona, eventualmente era mucho mejor el poder ya ofrecer vivienda terminada, que también se vende muy rápido en la zona y que el mercado, digamos, de venta de lotes en esa zona no era una absorción tan rápida, por así decirlo.
Y a fin de cuentas pudimos hacer esta estrategia con los clientes, quedaron muy satisfechos y esa es una de las grandes cosas o un caso de éxito que tenemos, porque hoy en día pues todo va muy bien. Eventualmente llegó pandemia para atrasar un poco las negociaciones, pero lo que sí se tiene es que ya el proyecto está, bueno, los terrenos ya están subdivididos y ya se tienen obviamente los contratos para poder avanzar con el proyecto. Y fue un proyecto que la verdad, a pesar de que nos costó mucho, fue exitoso en todos las cosas que se nos llegó a solicitar por parte de los clientes. Y también tenemos obviamente historias de terror. Esta no es una historia que nos pasó a nosotros, pero sí es una historia que nos contaron. Y eventualmente, como no podemos decir nombres ni nada, llega un conocido nuestro que se enfoca eventualmente a hacer brokeraje especializado en retail. Y nos dice, oye, ¿saben qué? Tengo un cliente muy específico, vende cosas, digamos, de un valor pues mayor a los 5,000 pesos. No vamos a caer como en temas específicos. La cuestión es de que él quiere un local comercial bien ubicado en una ciudad grande, una de las 3 más grandes de México, pero no quiere estar dentro de una plaza comercial. Él quiere estar en un digamos, en un paseo comercial, ¿no? En un corredor comercial. Porque eventualmente estar dentro del mall tiene sus cosas, sus complicaciones, mucha competencia directa y el cliente ve un valor agregado a la peatonalidad de la ciudad, a la afluencia de personas que se tiene, que en eso estaba muy bien observado, digamos, todas estas cuestiones, pero la opción que él desea no es la mejor. Eso me decía este broker. Le digo, ¿por qué? Y me dice, es que sabes que no quiere hacer un estudio de mercado y al ser un producto, digamos, más caro, no muy de conveniencia, por así decirlo, pues están pensando incluso en ponerse pues cerca de una agencia de autos de lujo. Y literalmente la persona que está a cargo de esta decisión, que era la persona de ventas, si no me equivoco, está contemplando que sea aquí. Entonces a lo que nosotros veíamos, yo y esta persona que se me acerca, le digo, oye, ¿sabes qué? Tienes que entender muy bien los niveles socioeconómicos de la zona, entiendo la afluencia que tiene, pero ¿qué tipo de personas son quienes están yendo ahí? ¿Hay estadía o no? Y eventualmente cuestionar el por qué tiene que ver una agencia de autos de lujo con tu producto, ¿no? Incluso si la idea es que las personas con un poder adquisitivo alto van y compran ahí, pues no quiere decir que también van a cruzarse la calle y decir, miren lo que hay aquí, vamos a comprar de este producto, porque puedo, ¿no? Entonces son cosas que literalmente estábamos tratando ahí de ayudar. Eventualmente nosotros estábamos pues ofreciendo nuestros servicios, ya que esta persona, el broker en retail, se nos acerca y nos pide de nuestra ayuda y nuestro consejo. A fin de cuentas, uno de los grandes problemas es que esto nunca llegó, digamos, a la dirección de esta empresa, sino que estaba muy determinada por el departamento de compras. Ellos fueron quienes decidieron, vieron, hicieron el scouting incluso con el broker y a fin de cuentas dijeron, no, sí va a ser aquí. La consecuencia de no haber hecho este estudio de mercado fue que al final, incluso previo a pandemia, esta tienda no duró ni un año. Yo creo que a lo mucho duró 1 año y medio. Eventualmente después de un tiempo me vuelvo a encontrar con este broker y sí me termina diciendo, Osvaldo, ¿sabes qué? No funcionó. O sea, sí me terminaron por decir oye, ¿por qué no? Si tú me habías dicho. Sí, yo tuve la obligación de mostrarles el local porque estaba, digamos, disponible, porque se me pidió algo por el estilo, a pesar de que yo recomendé que no era la ubicación y que les recomendé que hicieran el estudio con Osvaldo para poder validar la zona, poder adquisitivo de las personas, entre muchas otras cosas, ubicación, no quisieron escuchar y eso fue lo que pasó. Entonces, pues esas son unas de las grandes cosas, digo, historias de éxito, historias de fracaso que llegan a pasar. Y pues bueno, es un aprendizaje que se tuvo que hacer para esta empresa en específico.
si bien ahora sí ya podemos hablar sobre qué pasó con la industria del retail durante la pandemia. Y como todos sabemos, no es una historia, digamos, que se las tenga que contar yo. Sabemos perfectamente que muchos de los locales cerraron, plazas comerciales cerraron, nadie tuvo a dónde salir. Nadie tuvo a dónde salir. Digo, aquí en México la sufrimos para quienes nos escuchan en otros países. Aquí en México fue encerrarnos estos 3 meses y eventualmente las personas dejaron de tener a dónde salir, dónde entretenerse, dónde salir a comer, incluso qué ponerte. Porque la gente al no salir, pues con todos tenemos un caso de alguien que decía, bueno, es que ya no me pongo mi ropa formal, ya no uso zapatos, estoy aquí en mi casa, entonces estoy cómodo, y entre muchas otras cosas, ¿no? Ya no puedo salir al gimnasio. Entonces todo esto que pasó eventualmente fue algo catastrófico en muchos sentidos. Todo mundo salió de lo que estábamos acostumbrados, de una rutina, y eventualmente esta rutina era salir, somos seres sociales a fin de cuentas, y el retail se vio afectado. Conocemos el caso de muchas industrias que cerraron, incluso empresas internacionales. Eventualmente también muchos pequeños y medianos negocios tuvieron que cerrar, y fue algo que afectó mucho a la sociedad en sí. Digo, por ahí hubo empresas que tuvieron que innovar, que ver la manera de cómo poder darle la vuelta a esta situación del COVID. Y ahí es cuando llega algo muy interesante, que es el e-commerce. Si bien en México no estábamos tan acostumbrados a lo que era el e-commerce, por ahí cuánta gente no es de, oye, ¿sabes qué? Es que yo no compro porque pues si llega el paquete o no, o sea, desde ahí, ¿no? Y México creció, yo creo que 10 años en tecnología y en cambio de hábitos del comprador solo en 6 meses, básicamente, que fue ahorita en el 2020. Y sí pudimos ver que muchas industrias dijeron, tenemos que cambiar, tenemos que migrar al e-commerce, y eventualmente hay un beneficio muy grande para ellos, porque ya no están pagando renta, porque ya no tienen que pagarle a tanto personal. Y bueno, pues todo el mundo sabe que estas rentas pues implican muchas cosas, el estar dentro. Algunos incluso tienen que pagar mantenimientos. Entonces tus costos operativos y de lugar se reducen, y te permite invertir en plataformas ya establecidas para poder tú hacer una nueva experiencia de venta a través del e-commerce. Ahora, si bien, ¿quiénes fueron los más afectados durante esta pandemia dentro del retail? Bueno, los cines dejaron de ser esa ancla. De hecho, a la fecha, las personas todavía dudan si es necesario o no ir al mall para poder ir al cine, porque dicen, bueno, es que yo quiero ver este blockbuster, pero gracias a los nuevos servicios de streaming, pues si me espero un mes, que no es tanto, puedo ver la película y al mismo tiempo no me pongo en riesgo ni a mí, ni a mi familia, ni a mis seres queridos. Entonces sí fue algo que cambió. Los supermercados en su momento sí se vieron muy afectados, porque el hábito del comprador fue como, voy a ir al lugar más cercano que tenga, y ese lugar más cercano que tengo viene siendo las tienditas de la esquina, el Oxxo, entre muchas otras cosas que están obviamente muy cerca de ti. Esto provocó que muchas empresas tuvieran que, bueno, supermercados en específico, tuvieran que hacer estos nuevos espacios dentro de sus estacionamientos o dentro de los malls, donde ya uno puede ir y recoger lo que pidió por internet. Eventualmente también tuvieron que innovar en la tecnología en sus portales para que las personas pudieran entrar desde internet a hacer su súper y nada más ir recogerlo, obviamente bajo unos protocolos muy estrictos de sanitización, entre otras cosas, para poder irse. Y esto fue mucho de lo que se tuvo que vivir, de lo que nos tuvimos que adaptar, pero sí quienes fueron los que más se afectaron fueron los pequeños negocios, y hablo al sector de la moda en específico. Las personas que venden pues calzado, ropa, accesorios, ellos sí no tuvieron como la manera de poder hacer este tipo de innovación, a menos de que migraran a ciertas plataformas muy específicos. Y eventualmente ahí vimos esa brecha entre quienes sí son cadenas y quienes no son cadenas, porque no tuvieron, digamos, la capacidad de poder migrar.
y eventualmente sus ventas se vieron muy afectadas y muchos tuvieron que cerrar. Ahora, el e-commerce, como decíamos, llegó para quedarse. A fin de cuentas, seguimos durante la pandemia, no tenemos claro cuándo va a poder acabarse, pero lo que sí es muy cierto es que el mexicano, al menos el latino, por lo que nosotros hemos estado viendo en cuanto a reportes de retail, es que la gente sí está saliendo cada vez más, sin embargo, con mucha precaución. Vienen muchos cambios en el sector, la gente ya no quiere sentirse expuesta, la gente ya no quiere estar en lugares cerrados y esto es un gran reto que viene para los desarrolladores enfocados en retail. ¿Cómo va a ser ahora la experiencia? ¿Cómo van a ser los traslados, los accesos, las salidas? Esta combinación entre espacios cerrados y abiertos, porque si bien no puede estar todo abierto al 100% y tampoco puede estar ya cerrado, porque la gente aún percibe como este pánico de decir, estoy encerrado, aún hay COVID, me voy a enfermar, ¿no? Me voy a contagiar. Y cómo esto tiene que obviamente migrarse y comportarse correctamente con lo que es el e-commerce. De ahí que nosotros vamos teniendo nuevos retos también como consultoría, como arquitectos, como desarrolladores, incluso como brokers. ¿Cómo vas a atraer a nuevos clientes? ¿Cómo vas a desarrollar nuevas plazas? ¿Cuál va a ser el nuevo mix también? Eventualmente las plazas tienen ciertos giros para poder hacer más atractivo la estancia y la experiencia de consumo de las personas. Y esto se va a tener que ver afectado. Las grandes anclas, pues tal vez algunas ya no vean conveniente el estar físicamente, sino que van a decir, bueno, igual y ya nada más tengo como un showroom representativo, porque a fin de cuentas la gente nada más va a ir, lo va a ver que sí sea el producto como ellos esperaban y nos vamos a ir. Que es algo que, digo, eBay ya hacía desde hace muchos años, que tuvo hay una pequeña crisis en la que estuvo a dos de quebrar y se dieron cuenta a través de estudios de mercado que pues ellos realmente no es que vendían, sino que la gente llegaba y veía el producto electrónico que querían y luego lo iban a comprar en internet. Ellos al hacer este estudio fueron con obviamente estas compañías tecnológicas, les dijeron, oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta y aquí están los datos, aquí está el estudio, de que yo no vendo, pero soy tu showroom y te voy a cobrar ahora por ser el showroom. Y eso fue una de las grandes razones por las que eBay al menos no quebró hace algunos años. La verdad desconozco cómo le está yendo ahorita. Pero eso es lo que va a suceder ahora. Ya las plazas van a tener estos pequeños espacios nada más representativos, entre muchos otros cambios que van a suceder dentro del e-commerce. Si bien aún es un poco incierto el qué va a pasar con esta industria en específico, por ahí se ve muchísimo cómo los grandes desarrolladores aún tienen esta preocupación de si lo que se tiene ahorita va a funcionar, si se tienen que adaptar o no y qué viene para los nuevos centros comerciales. Hay muchas cosas que cambiar y eventualmente no sabemos cuándo va a acabar esto y si vamos a poder llegar a una normalidad que teníamos eventualmente antes de la pandemia. Yo lo que digo es que no va a ser igual, o sea, ya esto llegó para quedarse y sí creo que tenemos, al menos en esta industria, todos que adaptarnos y ver la nueva manera de cambiar estas experiencias de venta, ubicaciones estratégicas y obviamente poder llegar a más personas. La gente en sí ya no quiere transportarse tanto, ya no quiere estar tanto tiempo en lo que viene siendo la plaza comercial. Y estas grandes anclas, estos espacios donde tenías un gimnasio muy grande, un cine o entretenimiento muy específico, incluso antros que estaban dentro de centros comerciales, ya no son espacios que se van a requerir, tal vez. Si bien vemos en el sector del cine que aún hay una gran resistencia por poder seguir existiendo en este mercado, de no perder presencia contra el streaming, yo creo que ya va a ser algo más de nicho. Antes todos íbamos al cine para poder ver la película, pero el streaming lo que vino a hacer fue que ya te da la opción de decir, ¿quieres ir y tener la experiencia del cine, de las palomitas, de estar en este sillón y una pantalla gigante? Ya eso se va a convertir en algo de nicho. Así como antes era el autocinema, que también terminó siendo ahora ya algo de nicho.
Esto va a llegar también para cambiar. Y bueno, eso vendría siendo todo por nuestro capítulo del día de hoy. Eventualmente vamos a seguir hablando de otros sectores inmobiliarios, noticias, tendencias, experiencias propias, buenas y malas, de todo. Y síganos escuchando.